Curiosos, ¿cómo están? Estaba mirando estas imágenes de nuestro sur, de la Antártida, de Ushuaia, pensando en estos ecosistemas, ¿no? En los lobos marinos, en los pingüinos. Y me preocupa, la verdad, el calentamiento global. Pienso, ¿qué va a pasar con estos ecosistemas, con estas especies, si la temperatura del planeta continúa aumentando? Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta temporada de Curiosos por Naturaleza, este programa de comunicación de la ciencia con este espíritu de democratización del conocimiento científico, porque la universidad pública tiene que tener un conocimiento público. Y para eso vamos a hablar hoy con uno de los profesores de nuestra universidad, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, que trabaja en cambio climático. Él es Ricardo Sade, es biólogo y bucea a más de 30 metros de profundidad en las aguas heladas de la Antártida y del Ártico. Ricardo, bienvenido a nuestro programa. Pero muchísimas gracias. Después de tremenda presentación. Escúchame, mínimo tenés que acá brillar. Ir a decir que nunca tuve frío. Por lo menos. Ricardo, poniéndonos serios y hablando un poquito. El cambio climático, ¿qué es el cambio climático y por qué algunas personas descreen del cambio climático al día de hoy todavía? Bueno, yo creo que ahí en esto del descreimiento sí, hay como dos líneas que aguas podrían divididas. salirse. Una es basada en hechos reales y es quienes sostienen que el planeta ha tenido una dinámica de cambios a lo largo de toda su historia. Y de hecho es así. Es así, sí. Hace 18.000, 20.000 años el planeta estaba cubierto por una glaciación. Hoy estamos en un periodo interglacial, es decir, que en estos últimos 15.000 años la temperatura del planeta ha ido aumentando. Bien. Desde ese lugar, vos podés decir, simplemente lo que estamos viviendo es ese mismo proceso de glaciación. Ahora bien, también es cierto que desde la revolución industrial hasta hoy, es decir, en muy poquito tiempo, la temperatura ha subido a un ritmo no exponencial como el del dióxido de carbono, que es el gas que produce o uno de los principales responsables del incremento de la temperatura. Es cierto que el dióxido de carbono subió mucho más que la temperatura. Uh-huh. Esto se debe muchas veces a otros fenómenos de escala planetaria como erupciones volcánicas que ponen sus cenizas en la alta atmósfera y hace que aumente el albedo o el reflejo de la luz solar. Tal cual. Y no se caliente lo esperado por esa cantidad de dióxido de carbono, por ejemplo. Pero es innegable ese incremento de dióxido de carbono causado por la actividad humana. Tal cual. Y ahí es donde vemos que la temperatura también está subiendo y ha subido mucho más en magnitud, es decir, en grados, pero además en tiempos acelerados en ciertas áreas del planeta. Bien. Dos de las principales han sido la Antártida y ciertas áreas del Ártico, la península antártica. De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Curiosos, tenemos que hacer un brevísimo corte, pero no se vayan porque en este primer programa hablamos sobre cambio climático. Ya volvemos. Seguimos en Curiosos por Naturaleza, estamos charlando con el doctor Ricardo Sade acerca del cambio climático, el calentamiento global. Y recién, Ricardo, decías que la Antártida y el Ártico son dos regiones que particularmente sufren las consecuencias del calentamiento global. Contanos a mí y a los curiosos, ¿no? ¿Qué formas de vida hay en la Antártida y en el Ártico? Bueno,
Las formas de vida son bastante diferentes, pero también son diferentes por su configuración geográfica y que ha llevado a que tengan historias evolutivas muy diferentes. Bien. Si pensás en el Ártico es un océano Congelado. bueno, cada vez menos, rodeado por continentes. Sí. La Antártida, en cambio, es un continente, también congelado todavía, rodeado por un océano. Sí. Eso hace que, para la vida terrestre, por ejemplo, árboles, plantas y animales, los que llegan hasta el Ártico son los que van subiendo la latitud desde los continentes que están por debajo. En la Antártida, estos animales y plantas terrestres no pueden hacer ese proceso. No, porque tienen el mar ahí en el medio. Tienen el mar, y es ese mar que rodea la Antártida es una barrera biogeográfica quizás la más poderosa que existe en el planeta. Por el cambio de temperatura que tiene, por la corriente muy fuerte que existe ahí y todo lo demás. Eso hace que la flora y fauna antártica terrestre sea muy reducida, Bien. comparada con la del Ártico. En el Ártico tenés los famosos osos, sí, zorros, aves, plantas, hay flores en el Ártico, mientras que en la Antártida no. En la Antártida la fauna está casi restricta a aves que viven en los márgenes del continente, pingüinos los más conocidos quizás, que son quizás también algunos de los que se adentran un poquito más, y plantas superiores, plantas vasculares, solo hay 2 especies en la Antártida. 2 especies de pastitos. Bien. Que viven un tiempo corto, pero debajo del agua la situación cambia absolutamente. La diversidad que hay en la Antártida, en organismos del bentos, estos que viven en el fondo, es equiparable a la de ambientes templados e incluso tropicales. O sea, parecido a un arrecife de coral, no tanto. No tanto. Los arrecifes de coral son situaciones muy, muy particulares de Bien. diversidad. Bien. Pero sí a ambientes tropicales fuera de un arrecife. Bien. Y mientras que el Ártico, en cambio, tiene una fauna y una flora marina muy reducidas respecto a la Antártida. Y eso es porque durante esto que hablábamos antes, la era glacial, todo el océano Ártico estaba congelado y no había forma de que debajo de ese casquete de hielo hubiera producción primaria, es decir, energía, y eso también hizo que la vida fuera muy limitada. Entonces, la vida que hay hoy es la que ha empezado a colonizar nuevamente en estos últimos 15.000 años. En la Antártida hace 20 millones de años que hay una evolución in situ que ha llevado a esta diversidad. ¿Y qué hace que la Antártida y el Ártico sean tan, no sé, sensibles quizá al calentamiento global? Parte de esa sensibilidad, fundamentalmente en el caso de la Antártida, está dada por esto que acabamos de mencionar. Hace 20 millones de años que ese ecosistema está aislado y a una temperatura muy estable, muy constante. En sistemas templados como este, casi todos los organismos están adaptados o viven en rangos de temperaturas muy amplios. En la Antártida no. Los organismos marinos, por ejemplo, en la Antártida viven en un rango de temperatura que va de menos 1,8 grados a 1,5, 1,8. Súper estrecho. Es muy estrecho. La diferencia entre verano e invierno tiene más que ver con la cantidad de alimento que se produce. Bien. Pero la temperatura es casi constantemente pareja a lo largo del año y siempre muy baja. Incrementos pequeños de temperatura ahí pueden tener efectos muy diferentes, catastróficos en muchos casos, con respecto a otros organismos de áreas templadas. Entiendo perfectamente. Vamos a ver entonces, si te parece, algunas imágenes, de hecho, porque sé que con nuestro equipo de producción estuvieron filmando con vos un documental en la Antártida, en Ushuaia en realidad, y vamos a ver que José y Diego tienen algunas imágenes para mostrarnos. Vamos a verlas. Josefina, vení. Un chiste, José. ¿Qué haces, Diego? ¿Dónde sacaste eso? Es un chiste. Por Dios. Escúchame, mira, estoy editando lo de Ushuaia, el material que hicimos allá, y estaba viendo que no sabía si poner esta parte de la nota. No sé qué te parece. Ah, es lo de Daniel Fernández, que Exacto. hicimos en el CADIC. Sí. A ver, ¿Lo vemos? dale, sí. Listo. Este lugar es muy particular geográficamente.
la verdad que tiene un gran interés. Este instituto se creó en parte por una cuestión geopolítica seguramente y también por una cuestión más biológica, más geográfica. Cuando uno estudia las especies de peces que aparecen en el canal, uno está estudiando en realidad fauna de origen antártico, fauna de origen pacífico, fauna de origen atlántico, y esos patrones que encontramos de distribución de las especies nos ayudan a pensar en los procesos que generaron esas distribuciones. Y también, como decís vos, bueno, si va a haber un cambio ambiental a futuro, ¿qué pasará? Si nosotros entendemos bien cuáles son los procesos que regulan esa distribución, también podemos pensar cómo el cambio climático afectará esos procesos, claro. Plantear escenarios y ver qué pasa. Nosotros trabajamos bastante en la naturaleza y también tenemos un acuario en el que hacemos cosas experimentales. Para entender los procesos es muy importante las escalas, tanto temporal como espacial. Entonces, en cuanto a la escala espacial, nosotros en los últimos años, desde que empezamos a poder utilizar el buque oceanográfico Puerto Deseado, hemos podido empezar a trabajar en el Océano Atlántico, que antes no teníamos esa posibilidad. Trabajamos cerca de Ushuaia, en el canal, pero muy cerquita de acá, y al poder trazar todo ese eje, Canal Beagle, Isla de los Estados, Banco Burgud, Océano Atlántico Sur, e incluso tener acceso a Antártida con el Puerto Deseado, empezamos a entender otras cosas o a poder incluso pensar en estudiar otras cosas. Bueno, listo. ¿Y qué te pareció? Me parece que está re bueno. Bueno. Sí. Y me dijiste que había unas imágenes de cuando bucearon. Sí, buenísimas. ¿Las vemos? Sí, listo. Dale. Acá están. Hay un grupo de buzos que yo conocí hace 3 o 4 años cuando estábamos preparando... De acá de Ushuaia. De acá de Ushuaia. Cuando estábamos preparando la jornada de Ciencias del Mar, y que salen todos los fines de semana a bucear en distintas playas y generan unas imágenes espectaculares. Te tengo que mostrar porque te va a interesar vos que sabés del tema. Bueno, Ricardo, veíamos ahí imágenes del fondo marino, de hecho, veíamos algunas de las especies que habitan en el fondo marino. La pregunta que me surge es, ¿cuál va a ser las consecuencias para la vida en el fondo marino de este calentamiento global, ¿no? De este aumento de la temperatura que se maneja en este límite tan estrecho del que hablabas vos? ¿Van a desaparecer? Me refiero. A ver, las consecuencias no las conocemos. Lo mejor que podemos hacer es intentar predicciones a partir del conocimiento que podamos tener hoy de cómo determinadas especies o ecosistemas responden a diferentes aspectos de este cambio climático o incremento de temperatura. Y de hecho puede haber muchos efectos que nosotros desconocemos porque desconocemos cuáles son los efectores. A nosotros, por ejemplo, si vos decís, está aumentando la temperatura, lo primero que vas a buscar son efectos del aumento de la temperatura. Y nosotros los cambios más grandes que vimos en estos ecosistemas antárticos no fue debido al incremento de la temperatura, fue debido al incremento de la cantidad de sedimentos en el agua, que es causado porque aumenta la temperatura. Se derrite el hielo, hay agua dulce, entonces cambia la... Y ese hielo que se derrite arrastra sedimentos a un lugar. Y eso lo vimos de casualidad, no estábamos buscando eso. Y nadie lo iba a buscar si no lo encontraba de casualidad. Es decir, que los efectos podrían ser incluso mucho mayores a lo que podamos predecir. Y en esto es importante remarcar el aspecto fundamental que tiene el ecosistema antártico en el contexto planetario. La Antártida es un gran, por ejemplo, productor de nutrientes. Y nutrientes en términos ecológicos, no en términos biológicos de alimento. Los nutrientes en términos ecológicos son los minerales necesarios para la producción primaria. Fósforo, nitrógeno, hierro, que son micronutrientes y demás. La Antártida produce enormes cantidades de estos nutrientes. La Antártida además sostiene básicamente una dinámica climática a lo largo del planeta con la temperatura baja que tiene, haciendo que desciendan las aguas frías en invierno al fondo del océano y que se van dirigiendo hacia el norte. Esas aguas muy frías y que van por el fondo del océano están cargadas de oxígeno.
es lo que alimenta con oxígeno A los mares del norte. a todos los fondos oceánicos del planeta. Si esas dinámicas se cortasen o se debilitasen, ¿cuáles serían las consecuencias para esos fondos? Claro, yo estoy pensando entonces que los cambios, no sé, los efectos del cambio climático a nivel global no solamente van a afectar a ecosistemas tan frágiles como la Antártida, ¿no? Sino a todo el ecosistema planetario. Exactamente. ¿Y cuáles serían los efectos que podríamos ver a corto o a largo plazo? ¿Qué esperarían ver ustedes? A ver, a corto plazo hay una cosa muy importante también en la Antártida y es lo que se llama la retroalimentación con el proceso de cambio climático. ¿Qué es la retroalimentación? El incremento de temperatura lo que hace es que se incremente la temperatura del mar. El mar toma menos dióxido de carbono, lo libera a la atmósfera. Eso hace más dióxido de carbono, más temperatura. Eso se llama una retroalimentación positiva. O sea, es una contradicción intuitiva. Sí, sí. Esa retroalimentación es positiva. En la Antártida hay lo que se llama secuestro de carbono. Todos estos organismos que yo te decía que viven, que hay una diversidad enorme en la Antártida, generan que el carbono que se extrae, que lo extraen las plantas, Sí. En este caso son microalgas, la extraen de la atmósfera, la llevan al fondo, estos animales que viven en el fondo lo consumen, eso es todo carbono orgánico que queda en el Y fondo que lo han antártico. sacado de la atmósfera. Lo sacan de la atmósfera, pero además lo retienen por muy largos periodos de Claro. tiempo. Eso genera una retroalimentación negativa. Ahora, si esos organismos empiezan a perderse, la cantidad de carbono Va a subir más y va a subir más entonces la Exactamente. temperatura y nos vemos un Exactamente. infierno abrasador en los próximos años. Bueno, se nos está acabando el ya tiempo. lo había dicho Carl Sagan hace mucho tiempo, que Venus era un planeta que podría haber sido similar a la Tierra, que vivió un proceso de cambio climático irreversible. O sea, vamos camino a ser Venus si seguimos en este camino. No habría que ser catastrofistas, Pero bueno, Ricardo, mil gracias por haber venido. Nos veremos la próxima. por favor. Nosotros nos vamos a un corte, pero todavía queda más de este primer programa de la temporada 2018 de Curiosos por Naturaleza. No se vayan. Si se diera cuenta que la vida es corta. Último bloque de Curiosos por Naturaleza y ya mismo le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de Unciencia. Majo, bienvenida a esta cuarta temporada de Curiosos por Naturaleza. Gracias, Franco. Muchas gracias. La verdad que súper contenta de estar acá, ya en este bloque clásico donde hablamos de Unciencia y de los avances científicos de la ciencia, sobre todo de nuestros investigadores, esos que son orgullo de aquí de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Más vale. Bueno, contanos entonces qué trajiste, qué noticias científicas nos trajiste de este portal de noticias científicas Unciencia. Bueno, mira, vamos a arrancar con una investigación del IDACOR, que es el Instituto de Antropología de Córdoba, que reveló que en el ADN de los cordobeses, en nuestra historia evolutiva, hay una fuerte presencia aborigen. Bien, viene muy al caso en particular porque hace poco el presidente argentino hizo unas declaraciones como que veníamos de los europeos o que descendíamos de los europeos, algo así, no recuerdo bien cuándo Sí, fue. así es, Franco. Vos sabés que yo también me acordé de lo mismo leyendo un poco acerca de esta investigación, porque creo que fue en enero de este año, de este 2018, que el presidente en el Foro Económico de Davos hizo esta declaración que fue bastante polémica. Él dijo que los sudamericanos, los americanos descendíamos de los europeos. Y ciertamente este tipo de declaraciones ya están bastante alejadas, ¿no? La ciencia se ha encargado de decir que esto no es tan así. De hecho, justamente esta investigación del IDACOR viene realizándose hace aproximadamente unos 10 años en 20 localidades diferentes de Córdoba y de otras provincias y, como te decía antes, lo que reveló es que hay una fuerte presencia indonativa en nuestros orígenes, en nuestra huella de ADN. Bien, entonces, por lo que entiendo lo que me estás diciendo, estos investigadores descubrieron a través de la genética la evolución de las poblaciones americanas. Así es la historia evolutiva a través del estudio del ADN. Específicamente ellos se centraron en lo que es el ADN mitocondrial, que hay que decir que es el ADN que se transmite exclusiva y únicamente de madre a hija. Allí la verdad que los resultados fueron sorprendentes porque se puede decir que la mayoría de los pobladores cordobeses tienen raíces aborígenes o indoamericanas. Un 76% de los cordobeses tienen estas raíces, contra un 16% que tiene raíces europeas y un 8% también se encontró de raíces africanas.
Mira vos. Entonces, esto vendría a ser solo para el lado materno, es decir, el linaje materno. El linaje paterno estaríamos hablando de otra cosa. En el linaje paterno sí todavía hay predominancia de origen europeo. Como te decía antes, la investigación se realizó en los últimos 10 años con ADN actual y también se hizo arqueología de ADN, arqueología genética, como se llama, porque se investigó acerca de ADNs antiguos en 20 localidades diferentes de Córdoba, Santiago del Estero y San Luis, es decir, en todo lo que es la región centro del país. Bueno, en la página de Unciencia allí se van a encontrar con un mapa donde se detectan bien las provincias y los distintos linajes y los distintos orígenes. Y bueno, la investigación también lo que hay que decir es que es muy importante que además los antropólogos descubrieron un linaje autóctono que se cree que es propio de la región centro del país porque no se encontró en otro lado. Pero lo interesante es que se calcula que los pobladores de hace miles de años tenían la misma genética que muchos de los cordobeses actualmente. O sea que seguimos manteniendo la misma genética que los antiguos pobladores de este lugar. Y bien autóctona. Bien cordobés podemos decirlo. Así es. Qué buena, no sé, qué buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta para desterrar ciertos mitos que existen en cuanto a nuestra herencia y nuestra descendencia, ¿no? Bueno, justamente, Franco, eso es lo que un poco nos decían los investigadores, ¿no? Desterrar estos mitos, terminar con estas creencias, sobre todo sobre el origen que tenemos los americanos y olvidarnos un poco, o por lo menos empezar a poner en cuestionamiento esta famosa frase de que bajamos de los barcos de Europa. Exactamente. Buenísima la nota, Majo. Che, Bueno. por lo que sé, también nos trajiste una nota acerca de la leche materna de la mano de Ciencia a un Toque, Ciencia a un ¿cierto? Toque, así es otro segmento audiovisual de Unciencia, personalmente uno de los que más me gusta. Es muy divertido el segmento y lo que nos van a contar ahora, nuestro amigo en común Alejandro nos va a contar acerca de una propiedad exclusiva que tiene la leche de las mamás cordobesas. Vamos a verla entonces. Y entonces el chabón me agradece y yo como jodiendo le digo, pasa que en Córdoba hay buena leche. Y el loco me responde, ¿vos sabés que está comprobado científicamente que en Córdoba tenemos buena leche? Resulta que científicos del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud, estudiando distintos métodos para la conservación de la leche materna, descubrió esto. En Córdoba, la media de polifenoles presentes en la leche materna es de 53,27 miligramos por litro. Mientras que en Valencia, España, la media es de 1,23 miligramos por litro. Los polifenoles son importantes ya que actúan como antioxidantes que previenen y evitan la degradación de las células. En definitiva, la leche materna sigue siendo el mejor alimento para que los niños y niñas crezcan fuertes y sanos. Eso también explica por qué en Córdoba hay tanta buena onda. Bien, veíamos entonces ahí a Lali Constantino con Ciencia a un Toque. Buenísima esta sección de Unciencia. Me encantó, bueno, para verla en cada uno de los programas y por supuesto también en el portal de noticias, ¿no? Sí, allí en Unciencia está la sección especial de audiovisuales donde se pueden encontrar con eso y muchas cosas más. Muchos recursos pedagógicos para usar también en el cole, ahora que empezaron las clases. Sí, tal cual, porque es todo, como siempre, de libre acceso. Por supuesto, universidad pública, conocimiento público, como decimos siempre. Como decimos siempre. Bueno, Majo, llegó el final del Curioso por Naturaleza del día de hoy. Llegamos al final, nos vemos en la próxima con más noticias de Unciencias, como siempre. Claro que sí. Nosotros le decimos, como siempre, que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y que volvemos a encontrarnos la próxima semana con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festiño. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalado.